Bienvenidos a El Camino a la Curación Cristiana, una serie especial que sale al aire a las 9 de la mañana los sábados durante el mes de octubre. En cada programa contaremos con la inspiración de un conferenciante que nos ayudará a ver el mundo a través de una lente espiritual. Las inspiradoras ideas que escucharán pueden reconfortarlos y sanarlos a ustedes, tanto como a sus familiares y amigos y a la humanidad entera. Las auspiciantes del programa de esta semana son las Iglesias de la Ciencia Cristiana en Jamaica y Levittown, Nueva York. Yo soy Mónica Ezefer Pasaglia, de Buenos Aires, Argentina. Soy miembro del cuerpo de conferenciantes de la Ciencia Cristiana. Hoy voy a hablar sobre nuestro derecho a la inmunidad. Voy a compartir ideas sobre la inmunidad espiritual, sobre cómo un conocimiento más profundo de la naturaleza de Dios, el bien infinito, de la relación que tenemos con Dios, de su cuidado, de su poder, disuelve el miedo y trae a nuestra experiencia paz, equilibrio, salud mental. Cómo una perspectiva más espiritual sobre lo que es la vida nos permite edificar sobre una base más sólida, una base espiritual. Los desafíos que estamos enfrentando en relación con la pandemia puede que nos hagan sentir como si estuviéramos en un bote en medio de una tormenta, en aguas turbulentas, sacudidos de aquí para allá con incertidumbre sobre lo que vendrá, no viendo claramente el curso a seguir o el puerto, la roca firme, donde atracar. Hoy vamos a pensar juntos sobre cómo evitar que nuestro bote, nuestro estado mental, sea arrastrado por esta corriente mental de temor. Vamos a explorar cómo defendernos del contagio mental y ejercer nuestro derecho divino a la inmunidad. Cómo encontrar una base espiritual segura y estable para nuestra experiencia de vida, basándonos en las ideas que presenta la ciencia cristiana. La ciencia cristiana es una manera de ver y estudiar la vida, las enseñanzas y las maravillosas curaciones que realizó Jesús y la relevancia que éstas tienen en la actualidad para nuestra vida diaria. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, una cristiana devota, estudiando la Biblia, descubrió que las curaciones realizadas por Jesús no eran milagros inexplicables o irrepetibles, sino que eran el resultado de reconocer una verdad universal, atemporal, una ley divina de armonía de la que Jesús estaba consciente. Esta ley universal es válida y aplicable en la actualidad. Comparto un ejemplo de cómo funciona. Una madre me llamó desesperada pidiendo que orara por su familia. Soy practicista de la ciencia cristiana. Los practicistas ayudan a otros por medio de la oración. Ella me dijo que su hijo y la familia, exiliados de su país, estaban viajando en auto de un lado a otro porque aún no tenían un lugar para vivir o un empleo. Ese día el clima era muy frío. Ellos tenían síntomas de gripe. La madre estaba muy asustada, con mucha incertidumbre sobre el bienestar de su familia, y ahora también ella tenía síntomas de gripe. Comencé a hablarle sobre el amor de Dios, el amor divino, la vida misma, la fuente de todo lo bueno. Cuando pienso en Dios, no pienso en una persona física o en un superhéroe. Pienso en el Dios que presenta la Biblia. La Biblia dice que Dios es amor. También habla de Dios como espíritu, como la verdad. Es una presencia divina que llena todo el espacio. Así que le expliqué a esta señora que exactamente donde su familia se encontraba, el amor divino estaba presente, que en la presencia divina ellos estaban respirando la atmósfera pura del amor,
que no incluye ningún elemento dañino. El amor divino estaba abrazando, abrigando, sosteniendo a cada uno de ellos a través de una ley universal de armonía. Oré para que todos sintiéramos que no hay distancia, no hay desamparo, no hay desarraigo, no hay escasez en la presencia del amor infinito que lo llena todo, de ese bien divino que estaba cuidando a todos. Todo era amor, todo era armonía. Esa tarde, la madre me llamó y dijo que todos ellos habían sido sanados de los síntomas de gripe inmediatamente. Es interesante pensar en cómo esta madre se había contagiado los síntomas de gripe estando a miles de kilómetros de distancia de su familia. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Evidentemente, este contagio no había ocurrido por contacto físico, era un contagio mental. El efecto del temor y la desesperación por el bienestar de su familia, de la preocupación por el futuro. ¿Y cómo ocurrió la curación? El temor parece ser la base de la enfermedad, parece promoverla. La enfermedad y todo lo que es de semejante a la naturaleza de Dios está totalmente basado en un falso sentido de lo que es la vida y quiénes somos realmente. Entonces, sentir que el amor divino estaba allí mismo, que estaban a salvo en la atmósfera pura del amor, reconocer la ley universal de la armonía actuando en favor de todos, disolvió el temor y todos los síntomas rápidamente. O sea que liberarnos del temor es clave para mantener nuestra salud, para experimentar inmunidad. La Biblia cuenta que Jesús sanó todo tipo de enfermedad con esta comprensión de Dios, el amor, que llena todo el espacio, y de su ley de armonía. Su vida fue un ejemplo de inmunidad física y enseñó a sus discípulos a experimentar esta inmunidad. Frecuentemente le decía a quienes lo buscaban pidiendo ayuda, no temas, y luego los sanaba. Fue llamado Cristo Jesús por cómo expresaba el poder del amor divino al sanar a otros. En esa época la lepra era muy contagiosa y no se conocía una cura. Entonces los enfermos eran excluidos de las comunidades. Jesús sanó rápidamente a muchos leprosos que luego fueron aceptados nuevamente en sus comunidades. Ahora y siempre, el ideal Cristo, el poder del amor divino, de la vida misma, que brilló a través de la vida de Jesús y está siempre presente, disolviendo el temor y la enfermedad, se continúa manifestando. Podemos sentir esta influencia en nuestra vida y tener inmunidad. Y eso es lo que la señora Eddy descubrió. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, vivió en Estados Unidos en el siglo XIX y principios del siglo XX. En la primera mitad de su vida su salud era muy frágil, así que ella probó la alopatía y muchas medicinas alternativas de su época, como la homeopatía, pero sin resultados curativos permanentes. Ella oraba frecuentemente y sentía que Dios, el amor divino, podía sanarla. En 1866, ella tuvo una recuperación significativa de los efectos de heridas causadas por un accidente. Leyendo en la Biblia una de las curaciones hechas por Jesús, sintió mucha iluminación, mucha inspiración, y se recuperó inmediatamente. No sabía cómo había ocurrido su curación, así que se volvió a la Biblia en busca de respuestas. Ella pasó días, meses y meses reflexionando sobre el mensaje de la Biblia, orando, pidiendo iluminación. Ella comenzó a percibir más y más que el significado espiritual del mensaje de la Biblia revela esta ley universal de la armonía. Con esta ley, Dios
el amor divino, la vida misma mantiene el orden, la seguridad y el desarrollo continuo de todo lo bueno en su creación. La señora Eddy descubrió que la vida divina misma es la fuente de la salud y la mantiene. Descubrió que esta creación, incluyendo toda la gente, fue hecha a imagen y semejanza de la vida divina, del bien infinito. O sea que su esencia es todo lo bueno y lo puro. Entonces, la esencia de todo lo que realmente somos, de todo lo que es real, es buena y es pura. A pesar de lo que parecemos ser y las luchas que muchas veces enfrentamos, nuestra verdadera esencia no es física, con defectos, vulnerable, sino que expresa la plenitud de la vida divina. Esta nueva comprensión basada en la ciencia del cristianismo la ayudó a hacer más para sanar a otros e incluso para enseñar a otros cómo podían ellos sanar también. Ella escribió una explicación sobre su descubrimiento en el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, para compartir estas ideas con los demás, para ayudar a la humanidad. Ella explica en Ciencia y Salud cómo los estados mentales de temor se expresan en el cuerpo. Dice en parte: más de un caso irremediable de enfermedad es inducido no por infección ni por contacto con un virus material, sino por el temor a la enfermedad y por la imagen presentada ante la mente. Es un estado mental que luego es delineado en el cuerpo. Esto es exactamente lo que ocurrió en el caso que les conté antes. ¿Se acuerdan de la señora y los miembros de su familia que tenían síntomas de gripe? Los miembros de la familia estaban viajando en auto en un clima muy frío, aún no tenían un hogar para quedarse o una oportunidad de empleo. El estado mental de ellos era de temor y desamparo, y esto indujo los síntomas de gripe. Ustedes pueden ver que la madre no estuvo en contacto con un virus material porque estaba a miles de kilómetros de distancia, pero los síntomas que se expresaron en el cuerpo parecieron ser el resultado del temor a la enfermedad y la desesperación por la situación de su familia. Todo esto está basado en un sentido falso de lo que es la vida y quiénes somos en realidad. Pero desde una perspectiva espiritual, no necesitamos temerle al temor. Aunque pareciera que el temor promueve la enfermedad, podemos sentir la presencia del amor invariable, el bien ilimitado, que nos da paz y desvanece el temor. Este amor, la vida misma, es la fuente de nuestro ser y expresa en nosotros la armonía, la salud, la libertad. Comprender estas ideas y sentir el amor los liberó del temor y de los síntomas. Entonces, es importante, como estaba leyéndoles del libro Ciencia y Salud, cuidar nuestro estado mental, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para cuidar de nuestro estado mental? ¿Cómo desechamos estas imágenes mentales atemorizantes? ¿Cómo podemos hacer para ejercer nuestro derecho natural a la inmunidad? Bueno, podemos recurrir a la Biblia en busca de inspiración. Muchos de los salmos hablan de un sentido más espiritual, de lo que es el hogar, de lo que significa sentirse a salvo, de lo que es sentirse seguro. Me gusta mucho cómo el Salmo 91 habla sobre el hogar y sobre la protección. Les voy a leer de la Biblia el primer versículo del Salmo 91. Comienza diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De nuevo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por supuesto, aquí, al hablar del Altísimo, del Omnipotente, se está refiriendo a la naturaleza de Dios, ese amor incondicional que está siempre presente.
Nosotros podemos mantenernos en un estado mental seguro cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos que estamos conectados a este Altísimo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente, lo que nos ayuda a conocer cada vez más sobre la naturaleza de Dios, sobre su poder, es orar. La oración nos ayuda a sentir esa conexión natural con Dios. Y por supuesto, hay muchas maneras de orar. No estoy hablando acá de la oración como repetir frases de memoria mecánicamente. Estoy hablando de la oración como volvernos a Dios de todo corazón, buscar un estado mental de serenidad, de receptividad a las intuiciones espirituales que se nos revelen. Hablo de la oración como iluminación, como inspiración, como descubrir cada vez más sobre ese amor divino que está presente, como razonar espiritualmente, reconociendo la creación que es pura e inofensiva, reconociendo su ley universal de armonía presente, actuando en nuestro favor continuamente. Reconocer que como esa ley de armonía opera todo el tiempo, está garantizando en nuestra experiencia la continuidad del bien. También orar incluye sentir la presencia del bien, sentirnos amados. Fíjense que el salmista habla de Dios como el omnipotente, o sea, quien tiene todo el poder. Podemos confiar en que, a pesar de lo que las circunstancias parecerían mostrar, el amor divino, la vida invariable, mediante su ley de armonía, tiene todo el poder necesario para mantenernos a salvo. Esta vida invariable es la fuente de nuestra salud. Como esta fuente todopoderosa expresa en nosotros la salud, no existe ningún poder que nos la pueda quitar. Esta fuente divina expresa en nosotros inmunidad siempre. Dios no creó el mal ni lo conoce. El mal no tiene ni lugar ni poder en la totalidad del amor, en la totalidad del bien. El bien tiene todo el poder y vence todo lo que parezca oponerse al bien. Aferrarnos a esta verdad nos despierta a estar conscientes de que la salud y la inmunidad son parte de nuestra identidad como la expresión de la vida divina, del amor que lo incluye todo, y lo único que podemos esperar es el bien. Y no estoy hablando de simplemente pensar en forma positiva, no estoy hablando de orar con fe ciega. Nuestra oración se basa en el reconocimiento de una ley invariable y constante que actúa para todos. La ley divina de armonía respalda esta verdad y es universal. No existe poder alguno que pueda anular o suspender esta ley. Estar conscientes de esta ley es como un escudo mental de convicción espiritual que nos defiende del temor y nos despierta a ver que somos inmunes. Si nosotros necesitamos salir de nuestra casa, ir a trabajar, ir al supermercado o ir a una reunión importante donde haya muchas personas y tengamos que interactuar con otros, no necesitamos tener temor. Podemos mantenernos en este refugio mental de la oración, en esta conciencia sagrada, donde sentimos la presencia del amor divino, incondicional, sentimos que estamos rodeados de todo lo bueno, de todo lo puro. Entonces, estemos donde estemos, en esa conciencia sagrada nos sentimos a salvo, sentimos inmunidad, la inmunidad espiritual. Esto no significa que cualquiera puede actuar de forma irresponsable o en una manera que sea contraria a la regla de oro enseñada por Jesús, de tratar a otros como nosotros deseamos ser tratados. De hecho, ver las cosas desde un punto de vista semejante a Dios siempre nos muestra cómo actuar con sabiduría, con respeto, con amor fraternal. Nos lleva naturalmente a no discriminar, a actuar con misericordia. Entonces,
Vamos a obedecer las regulaciones gubernamentales para el cuidado de la salud pública, porque eso es lo natural, expresar amor, expresar respeto por el otro. Y esta ley universal de la armonía que está disponible para todos no solo da inmunidad en cuanto a la salud mental, la salud en todo sentido, sino que también nos hace inmunes a la pobreza, a la escasez, a la limitación, o sea, que nos da inmunidad espiritual, inmunidad de todo mal. Una ley implica una regla establecida que tiene permanencia, es estable, es invariable, continua. Entonces, la acción invariable de esta ley divina de armonía asegura la continuidad del bien en nuestra vida. Nos inspira con ideas que nos llevan a ser previsores y creativos y a encontrar soluciones prácticas. Muchas veces esto requiere que espiritualicemos nuestra perspectiva sobre la vida, sobre lo que es sustancial en nuestra vida, sobre dónde están las oportunidades. El libro Ciencia y Salud habla de la naturaleza de Dios como la mente divina, la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, de las ideas, de la creatividad. Podemos volvernos a esta mente en busca de ideas inspiradas que nos lleven a soluciones para nuestra vida cotidiana, a descubrir la sustancialidad de las ideas espirituales. Conozco muchas personas que recurriendo a esta ley de armonía pudieron encontrar soluciones a problemas de escasez, desempleo, no tener una vivienda y otras situaciones desafiantes. En mi caso particular, cuando hace unos años fui despedida de mi empleo durante una crisis económica en mi país, aunque no parecía haber ofertas laborales, recordé esta ley universal de la armonía. Reconocí que estaba en acción en mi vida y esto me liberó del temor, de la ansiedad. Oré para sentirme guiada a qué pasos podía tomar. Y tuve la inspiración de contactar amigos y ex compañeros de trabajo y avisarles que estaba buscando un empleo porque no había ofertas de empleo publicadas en esa época en los periódicos. 15 días más tarde se presentó una oportunidad de empleo mucho mejor que la anterior y todas mis necesidades fueron satisfechas. En esencia, esto fue simplemente una reflexión de lo que ya es verdad, del bien que Dios está siempre dándonos a todos nosotros, el cual debe tomar forma en nuestras vidas en algún modo cuando somos elevados a sentir su presencia. Ustedes pueden encontrar testimonios de personas que están llevando a la práctica estas ideas en la revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana, en las salas de lectura de la Ciencia Cristiana en el área de alcance de Guado. Usted encontrará lugares de quietud y calma donde podrá disfrutar de una pausa para leer e investigar. También está disponible el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, donde puede saber más sobre las leyes universales que traen libertad a nuestras vidas. La ciencia cristiana es una manera de ver y estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús y las curaciones maravillosas que realizó y ver la relevancia que éstas tienen en la actualidad para nuestra vida diaria, para lo cotidiano. Mary Baker Eddy, la descubridora de la ciencia cristiana, era una cristiana devota. Estudiando la Biblia, descubrió que las curaciones realizadas por Jesús no eran milagros sin explicación, irrepetibles, sino que eran el resultado de reconocer una verdad universal, una ley divina de armonía que Jesús conocía. Esta ley universal sigue siendo válida ahora. Podemos llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. La ciencia cristiana no tiene nada que ver con el pensamiento positivo o la curación por la fe. La señora Eddy percibió por sus experiencias con la homeopatía que el pensamiento humano tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar.
Pero su gran descubrimiento le mostró que la verdadera curación, el modo en que Jesús sanaba, era muchísimo más que simplemente pensamiento positivo o un tipo de efecto placebo, porque profundizar nuestra conexión con Dios a través de la oración hace que comencemos a pensar los pensamientos que Dios nos da a pensar, en el modo en que nos hace pensarlos. Y oramos con comprensión, no fe ciega. La ciencia cristiana no se trata de una mente humana controlando a otra. Podemos elevarnos a Dios, a la influencia de la mente divina, que es la fuente de la sabiduría, de la inteligencia, dejarnos guiar y reconocer la ley universal del bien que actúa preservando nuestra armonía. Continuamos hablando sobre el primer versículo del Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos presenta una perspectiva más profunda sobre lo que es el hogar, sobre cómo sentirnos a salvo cuando nos conectamos con Dios. Habla de Dios como el Altísimo, el Omnipotente. Estemos donde estemos, al orar podemos recibir ideas, podemos recibir intuiciones, inspiración, que nos llevan a sentir paz y nos llevan a percibir soluciones. Otro aspecto importante de morar bajo la sombra del Omnipotente, reconocer a la vida divina, el bien mismo, como el único poder verdadero, es mantenernos en el refugio mental de la oración, en ese santuario mental sagrado donde nos sentimos a salvo, donde sentimos que estamos rodeados de amor, y tomar una actitud de alerta mental. No dejar que nuestra atmósfera mental sea invadida por la desinformación, por pronósticos sombríos, por la especulación sobre el futuro. ¿Cómo hacemos para defender nuestra atmósfera mental? En una de sus obras, Mary Baker Eddy presenta una idea que a mí me ha resultado muy útil. Habla de no dar nuestro consentimiento al contagio mental. Ella dice: el consentimiento común es contagioso y hace contagiosa la enfermedad. O sea que podemos dejar de dar nuestro consentimiento mental a la desinformación y a los pronósticos devastadores, a imágenes mentales atemorizantes, a que este sea el único tema que ocupe nuestros pensamientos y conversaciones, y quedarnos al abrigo del Altísimo. Podemos elegir llenarnos de pensamientos puros, de pensamientos saludables. Tenemos el derecho divino a sentirnos a salvo, a sentirnos protegidos, a estar conscientes de nuestra inmunidad innata, estar seguros de que nuestras necesidades serán satisfechas, porque hay una ley de bien que está siempre proveyendo para nosotros sin falta, aunque aún no veamos qué forma puede tomar esta provisión. Voy a compartir un ejemplo sobre cómo mantener una actitud espiritual de alerta, cómo no dar nuestro consentimiento mental a lo malo trae liberación. Una mujer me llamó el año pasado pidiendo que oráramos juntas por su familia. Ella estaba muy preocupada por el bienestar de su familia. Su marido estaba internado en un hospital con un diagnóstico de COVID-19 positivo. Ella estudia la ciencia cristiana y en el pasado comprobó que la oración es eficaz para cuidar de la salud. Tiene una hija pequeña y ambas estaban cumpliendo con la cuarentena. Nosotras compartimos ideas por teléfono sobre la presencia de Dios, el amor divino invariable, llenando todo el espacio, cuidando de todos. Reconocimos que el amor llenaba su hogar y en esa atmósfera pura no había espacio vacío que pudiera ser invadido por elementos nocivos.
Pocos días después su marido recibió el alta del hospital con instrucciones de continuar el aislamiento en su casa. Ellos tienen una casa pequeña y trataron de mantener medidas de distanciamiento. Cuando ella terminó el periodo de cuarentena, cumpliendo con las leyes, tuvo que volver a trabajar. La empresa donde ella trabajaba realiza tests para el COVID-19 a todos los empleados una vez por semana. Entonces, al ingresar a la empresa, ella fue testeada y el resultado de su test para COVID-19 fue negativo. O sea, ella no tenía COVID-19. Su hija también fue testeada y el resultado fue negativo. No tenía COVID-19. La familia comenzó a leer el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras todos los días y también artículos y testimonios de la revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Pronto había menos temor y más paz en el hogar. Bueno, el tiempo transcurrió y el problema era que su marido iba periódicamente a ser chequeado para el COVID-19 y el resultado de los tests continuaba dando positivo. Así que esta señora un día me llamó porque estaba muy desalentada por la situación de su marido. Parecía que no había mejoras. La situación en su hogar era complicada. Ese día en particular ella tenía dolor de cabeza y dolores musculares. Hablamos sobre la importancia de no dar nuestro consentimiento al contagio mental de imágenes de enfermedad, de síntomas, sino reconocer con firmeza que la ley universal de armonía estaba en acción y mantenía su inmunidad. Ella me contó que venía orando todos los días para comprender más sobre la presencia de Dios, el bien, sobre su naturaleza, sobre su poder supremo, sobre cuál era la relación que ella y su familia tenían con Dios. Ese día entonces estuve orando con ella y unas horas más tarde los síntomas habían desaparecido por completo y nunca volvieron. Finalmente, el resultado del test para COVID-19 de su marido dio negativo. Él estaba recuperado y ellos estaban muy aliviados porque podían ya convivir con más libertad. Un día, conversando con el médico que testea semanalmente a todos los empleados de la empresa donde esta señora trabajaba, él le dijo que para él era un milagro que ella y su hija estuvieron libres de contagio, experimentaron total inmunidad, conviviendo con una persona infectada durante 75 días en una casa tan pequeña. Esta señora sabe que no se trató simplemente de un milagro. Su inmunidad física fue el resultado de la inmunidad espiritual que le daba, volverse a una perspectiva espiritual de la vida, Dios, como la fuente de su ser, como la fuente de la salud, la fuente de todo lo bueno. Esto fue el resultado de no dar consentimiento a que su atmósfera mental fuera contaminada por pensamientos que no venían del bien. El resultado de refugiarse en el santuario mental de la oración, de sentirse rodeada por el amor invariable, confiando en la ley natural del bien que gobierna a todos. Su familia está muy agradecida y esta experiencia, ella me contó que esta experiencia les trajo más unidad. Por supuesto, esta señora obedeció todas las disposiciones de salud pública gubernamentales. Cualquier persona que está tratando de vivir de acuerdo a la perspectiva espiritual de la vida que presenta la ciencia cristiana, naturalmente obedece la regla de oro de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Naturalmente obedece las reglamentaciones de salud pública, incluso la vacunación, cuando la vacunación es obligatoria. Cuando la vacunación no es obligatoria, cada uno tiene libertad para decidir.
Si nos encontráramos en una situación que requiera la vacunación, nuestro cumplimiento con este requerimiento, movido por el respeto, movido por el amor fraternal, no puede traernos ningún daño y tampoco compromete nuestra confianza en el poder de Dios. Hoy estuvimos hablando sobre la inmunidad espiritual, sobre cómo conocer más sobre la naturaleza de Dios, el bien infinito, el amor, la vida misma, como la fuente de nuestro ser, la fuente de nuestra salud, la fuente de nuestros recursos. Sentir su presencia, su poder para cuidarnos, sentirnos abrazados por su amor, nos da inmunidad de todo mal. También comprender que su ley universal de armonía está presente y actúa en nuestro favor, disuelve el temor y nos hace vivir en salud, en libertad, garantiza la continuidad del bien en todos los aspectos de nuestra experiencia. Nos abre los ojos a nuevas oportunidades de progreso, como les he contado. Recuerdan que les hablé de esta señora que tenía su familia en otro país, exiliados, y cómo la oración, sentir el poder de Dios, los liberó de los síntomas de gripe rápidamente. También hablamos de cuando me quedé sin empleo en una crisis económica en mi país y espiritualizar mi perspectiva de la situación me guió a tomar pasos sabios y pronto conseguí un empleo. Y la situación de esta señora que tenía a su marido internado con COVID-19 y cómo ella estuvo orando con persistencia y espiritualizando su punto de vista, manteniéndose en ese santuario mental de la oración, y ella y su hija experimentaron inmunidad durante muchos días hasta que su marido se repuso. A veces el temor nos lleva a preguntarnos sobre el mañana con incertidumbre y a tratar de planificar, delinear. Pensamos, ¿y si pasa tal cosa, podría ser tal otra cosa? ¿Y si ocurre tal otra cosa, qué pasaría? ¿Qué haría? Esta actitud nos arrastra de aquí para allá, nos llena de incertidumbre y muchas veces no nos lleva a soluciones reales. En cambio, cuando nos volvemos de todo corazón a Dios, este amor incondicional, cuando reconocemos la ley universal de armonía como suprema en nuestra experiencia, sabemos que esto garantiza la continuidad del bien en nuestra vida. Y podemos ser testigos de eso experimentando soluciones prácticas. Me gustaría dejarles 2 citas con las que estoy orando sobre este tema por todos nosotros y también por la humanidad. Una de las citas es de la Biblia y la otra es del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Les recomiendo este libro. A mí me ha ayudado mucho a comprender con más profundidad el significado espiritual del mensaje de la Biblia. Porque ustedes saben que la Biblia podemos leerla de muchas maneras. Podemos leer la Biblia y apreciar su mensaje de forma literal, o también podemos investigar el significado histórico del mensaje de la Biblia. Pero también las Escrituras nos presentan un mensaje más profundo, transformador. Estudiar la Biblia junto con el libro Ciencia y Salud nos ayuda mucho en este sentido, nos ayuda a percibir más del significado espiritual de las Escrituras. Bueno, les comparto entonces estas 2 citas con las que estoy orando que tal vez les pueden inspirar también. De la Biblia, del libro de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravillosa promesa, ¿no es cierto?
y comparto la cita del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. La profundidad, la anchura, la altura, el poder, la majestad, la gloria del amor infinito llenan todo el espacio. Eso basta. Fue una alegría compartir esta mañana con ustedes. Esta conferencia ha sido ofrecida por las Iglesias de la Ciencia Cristiana en Jamaica y Levittown, Nueva York. Ustedes pueden escuchar este programa nuevamente como un podcast. Visiten el sitio web thirdchurchnyc.com. Se los deletreo. TH y latina R D CHURCHNYC.com. Los 4 programas de la serie El Camino a la Curación Cristiana están disponibles en este mismo sitio web. Repito, thirdchurchnyc.com. Deletreo TH y latina R D CHURCHNYC.com. En las salas de lectura de la Ciencia Cristiana en el área de alcance de Guado, usted encontrará lugares de quietud y calma donde podrá disfrutar de una pausa para leer e investigar. Para recibir un ejemplar gratuito de la revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana o para hacer preguntas, llame al teléfono 929-262-1851. Tome nota. 929-262-1851. Y por favor, sintonícenos de nuevo cada sábado por la mañana a las 9 para escuchar más sobre el amor de Dios por usted en El Heraldo de la Ciencia Cristiana, justo aquí, en Guado 1280, los sábados a la mañana a las 9. Leeré Salmos 91 de la Nueva Biblia de las Américas. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás al cachorro del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Y Salmos 23. También de la Nueva Biblia de las Américas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días.